Continuando, vamos a presentar a la compañera Mónica Yaya, que va a tener el uso de la palabra por 6 minutos. Buenas noches, hermanos peruanos. Buenas noches, compañeros. Agradezco la gentil invitación de la célula parlamentaria aprista, especialmente del congresista Jorge del Castillo, por invitarme a hablar sobre un tema que me apasiona, que es nuestra Constitución de 1979, y para hablar de una personalidad que me ha inspirado, que ha inspirado mi vida, creo que desde que he sido concebida, que ha sido Víctor Raúl Haya de la Torre. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Permítanme agradecer especialmente la presencia de madres de familia que han venido desde Guarochirí, desde San Antonio de Guarochirí, para escucharnos hablar. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Hamus, Hai, Kichik, Mantá, Kai Congreso Man. Señora Marcelina Mauli, presidenta del Comedor Popular de San Antonio de Guarochirí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera empezar compartiendo con ustedes un recuerdo que es uno de los más impactantes que he tenido a lo largo de mi vida. Cuando era muy pequeña, en medio de mis juegos infantiles, quedé impactada, paralicé los juegos, lo que estaba haciendo, porque quedé impactada por algo que en ese momento se transmitía en la televisión. Y era el cortejo fúnebre de Víctor Raúl Haya de la Torre, el cuerpo de Víctor Raúl siendo llevado por miles de obreros, de sindicalistas, de maestros de escuela, de trabajadores intelectuales, de estudiantes. Ese día comprendí que había partido un hombre de gran trascendencia para el desarrollo y para la paz, no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica. ¿Qué falta nos hizo Víctor Raúl en aquel momento en el que la demencia terrorista empezó a azotarnos? ¿Cómo hizo falta su espíritu concertador, la comprensión de las necesidades humanas, la comprensión de la pobreza? Ese hombre, además desmemoriado de las ofensas, ¿qué falta nos hizo precisamente cuando empezó? Quizás esa fue una de las razones por la que empezó la falta de comprensión entre los peruanos, porque a partir de ese momento su presencia y su palabra fue sustituida por la falta de entendimiento, por la violencia y por el abuso hacia los más pobres. La Constitución de 1979 fue la herencia que nos dejó Víctor Raúl Haya de la Torre, no solamente a los apristas, sino a todos los peruanos. Y es necesario que recobre su vigencia jurídica, porque en realidad los valores que nos dejó la Constitución de 1979 son los que todavía están vigentes y los necesitamos para seguir desarrollándonos como país. A diferencia de la Constitución de 1933, que fue la que la precedió y fue firmada por el dictador Sánchez Cerro, la Constitución de 1979 tuvo el privilegio y la virtud de reunir a todas las fuerzas ideológicas de ese entonces, pasando por los conservadores del Partido Popular Cristiano, liderados por Luis Bedoya Reyes, hasta el Partido Comunista y de corte marxista, en donde estaban, por ejemplo, el trotskista Hugo Blanco, ¿no? Y lógicamente liderados por los sabios apristas, que no pudieron participar en la Constitución, en la firma final de la Constitución de 1933, porque después que participaron en su debate fueron perseguidos por el gobierno de Sánchez Cerro y expulsados del Perú. Entonces la Constitución de 1979 no solamente es la primera Constitución en la que participan los sabios apristas, sino es la primera Constitución que reúne a todas las fuerzas democráticas de manera concertada. Qué difícil, pero qué gran esfuerzo de todos los asambleístas de ese entonces llegar a un consenso, dejar sus ansias políticas, parte de sus ideologías partidarias para reconocer aquello en lo cual todos necesitaban
y querían lo mismo para nuestro país. Pero la sabiduría y el poder de concertación de Víctor Raúl Haya de la Torre no solamente tuvo que superar este reto de saber hacer consensuar a todas las fuerzas políticas e ideológicas de ese entonces. El primer escollo que tuvo que superar Víctor Raúl Haya de la Torre fue el puesto por el propio gobierno de facto que convocó a la Asamblea Constituyente, que convocó a elecciones para la conformación de la Asamblea Constituyente. Cuando Francisco Morales Bermúdez convocó a elecciones para que se conforme la Asamblea Constituyente, estableció que esta Asamblea Constituyente se reuniría solamente para constitucionalizar los cambios establecidos por el gobierno militar. ¿Correcto? Víctor Raúl Haya de la Torre, desde ese momento, puso los puntos sobre las IES. El 28 de julio de 1978, elegido presidente por todas las fuerzas ideológicas del país, a través del Partido Popular Cristiano, del Partido Comunista del Perú, del Partido Socialista Revolucionario, dijo, envió un mensaje al gobierno de facto que establecía limitaciones para la actuación de la Asamblea Constituyente y le dijo, este poder constituido con el voto popular no acepta ninguna limitación que no sea la que provenga de sus propios integrantes y por lo tanto tiene libertad irrestricta, no solamente para decidir los asuntos cuyos acuerdos van a ser adoptados, sino para adoptar las actitudes que sean necesarias para asegurar la libertad y la democracia en el Perú. Esa fue la primera aclaración que le hizo Víctor Raúl Haya de la Torre al gobierno de facto, que en realidad convocó a las elecciones parlamentarias no porque tuviera una vocación democrática, sino porque en realidad el gobierno militar que había empezado en 1968 estaba en apuros. Las exigencias sociales no se habían satisfecho con la estatización de los medios de producción ni con la reforma agraria. En realidad, los pobres seguían siendo pobres y en realidad el abuso y la violencia continuaba. La educación, la falta de educación, el analfabetismo, en general, la pobreza seguía siendo un clamor popular y por eso el paro de julio de 1977 fue el precedente de la convocatoria a la Asamblea Constituyente que fue liderada, como ya ustedes saben, por el sabio Víctor Raúl Haya de la Torre y que dio lugar a esa joya de la ciencia política que es la Constitución de 1979, para lo cual contó con el apoyo de un hombre de una inteligencia sobrehumana, que fue Luis Alberto Sánchez, a quien ustedes pueden ver allí en ese cuadro. Entonces, nuestra Constitución de 1979 fue el producto de un gran esfuerzo, grande, enorme, de consenso. Agregó Víctor Raúl en la instalación de la Asamblea Constituyente, el 28 de julio de 1978, esta Constitución no es un sector, es para todos los peruanos. ¿Qué quiso decir con eso Víctor Raúl? Que la Constitución de 1979 no estaba hecha para legitimar ningún gobierno dictatorial, tampoco para empoderar solamente al Partido Aprista Peruano que había ganado en 17 departamentos de los 23 existentes en ese entonces. Lo que pensó Víctor Raúl fue liderar la elaboración de una Constitución que sirviera no para el mañana inmediato, sino para varias generaciones, entre las cuales estamos nosotros. Los jóvenes que me escuchan dirán, ¿qué me interesa la Constitución del 79? Si no fuera por la Constitución del 79, muchos de nosotros no tendríamos en estos momentos los derechos asegurados a la educación, a la salud, a la identidad. Porque con la Constitución de 1979, por ejemplo, se reconoció
el derecho de todos los peruanos a ser considerados hijos legítimos, porque antes de la Constitución de 1979 se diferenciaba a los hijos nacidos dentro del matrimonio de aquellos nacidos fuera del matrimonio y se los llamaba a los segundos ilegítimos, pues con la Constitución del 1979 se reconoció la igualdad de todos los peruanos. También la Constitución de 1979 fue una consagración de los derechos de la mujer. ¿Saben por qué? Porque a partir de la Constitución de 1979 se reconocieron los derechos de aquellas personas y sobre todo de aquellas mujeres que vivían dentro del concubinato, que no se habían casado. En un país en donde las mujeres, en su mayoría, son las jefas del hogar, el padre y madre del hogar, las que llevan adelante y las que empujan la familia, porque a veces se quedan solas antes de haberse casado. Gracias a la Constitución de 1979, aquellas mujeres que no se casaron y que tuvieron hijos con algún varón, adquirieron los derechos de una esposa. Esto no existía en las constituciones anteriores. Bueno, es efectivamente, como ya se los dije, una joya de la ciencia política, y no es una joya de la historia nada más, es una joya para nosotros y para las generaciones que vienen. Nuestra Constitución de 1979 es la única que contiene un preámbulo. Antes y después de ella, ninguna Constitución tiene un preámbulo. Por si acaso, la Constitución del 1993 tiene unas 4 líneas precedidas de la palabra preámbulo. Eso no es un preámbulo. Un preámbulo en una Constitución es un mensaje. Es un cuerpo lleno de valores que se quiere transmitir al pueblo. En nuestra Constitución de 1979, el mensaje que transmitieron los constituyentes a las generaciones siguientes fue el mensaje de libertad, de democracia. Pero antes de eso, quisiera decirles, para la elaboración del preámbulo, que no es un título preliminar, que no es una introducción a un articulado constitucional, para la elaboración del preámbulo de la Constitución, que es un poema, yo les invito a leerlos, para la elaboración de ese preámbulo de la Constitución de 1979, se reunieron los más sabios de los partidos políticos. En representación del Partido Aprista Peruano, lógicamente, estuvo liderando la elaboración de ese preámbulo Luis Alberto Sánchez. Estuvo también por el Partido Aprista Peruano Andrés Tausen Ezcurra. Por el Partido Comunista estuvo Jorge del Prado. Gracias, Renzo. Tuvimos a Roberto Ramírez del Villar, ¿no? Y bueno, en estos momentos no quisiera olvidarme de ningún nombre, sí, fueron ellos, Tausen Ezcurra, Ramírez del Villar, Jorge del Prado, Héctor Cornejo Chávez, quienes, liderados, orientados por Luis Alberto Sánchez, elaboraron este preámbulo, que es un mensaje cuyo primer párrafo realmente es, como le digo, un poema, que ratifica, que consagra la soberanía del pueblo. Le dice, ese primer párrafo del preámbulo de la Constitución del 79 dice: nosotros, los representantes a la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios, en ejercicio del poder soberano que nos otorga el pueblo peruano, con el voto popular. La palabra soberano es un mensaje también para el gobierno de facto, que pensaba que la Asamblea Constituyente iba a ejecutar lo que el gobierno de facto quería. Dijo, el poder constituyente, el soberano, el que manda es el pueblo, a quien nosotros representamos. El segundo párrafo, o en realidad el tercer párrafo de nuestro preámbulo de la Constitución de 1979, es la que señala, como nos lo ha mencionado la compañera Patricia Tubilla, a la persona humana como aquella que ejerce la primacía en todo el cuerpo constitucional. Dice: creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad,
tienen derechos de validez universal anteriores a superiores al Estado, precede así el artículo, el articulado de la Constitución. Cuando señala que la persona humana es la que tiene primacía y es anterior y superior al Estado, lo que está queriendo decir es: todo el Estado está al servicio del ser humano. Todo el Estado e incluso la economía debe ponerse al servicio del ser humano y no al revés. No se trata que el ser humano esté al servicio de la economía, como lamentablemente sucedió con la Constitución de 1993. Ustedes dirán, ¿pero cómo va a ser? Bueno, recordemos, el ser humano fue puesto al servicio de la economía a partir de la Constitución de 1973, con el pensamiento de los constitucionalistas de 1993, disculpen, cuando se debilitaron los sindicatos, cuando se recortó los derechos de los trabajadores, cuando se recortó también los derechos de las mujeres en edad fértil. ¿Correcto? Se consagró o se rechazó la explotación del hombre por el hombre y del Estado por el hombre. ¿Y cómo puede explotar el Estado al hombre? ¿Cómo puede explotar el Estado al ser humano, al peruano? Muy fácil, sobrevalorando las obras, cobrando tributos para pagar coimas a empresas que a su vez se las entregan a los gobernantes. Bueno, el tiempo se acaba. Podríamos seguir conversando muchísimo sobre el preámbulo de la Constitución de 1979. Creo que es fundamentalmente la muestra, la demostración, la herencia de un gran esfuerzo entre todas las fuerzas ideológicas, y que eso debería ser el ejemplo que nosotros deberíamos seguir para el bienestar de todos, de los maestros, de los estudiantes y de todos los peruanos que esperamos que nuestros hijos gocen de un ambiente de paz y de desarrollo en el que la democracia y la justicia social sean los que nos orienten y nos iluminen. Muchas gracias.